Hola, ¿qué tal? En este análisis vamos a meternos de lleno en una de esas historias que de verdad hacen pensar. Una que empieza con un error garrafal y termina en algo sagrado. Venga, vamos a verla. Y la pregunta central es esta. ¿Cómo es que un error terrible, pero terrible, puede llegar a convertirse en un lugar sagrado? Bueno, la historia que vamos a desgranar hoy, del libro de 1 Crónicas, trata justo de eso. Empieza con un desastre y termina con un sitio de adoración. Todo gira en torno al orgullo, al arrepentimiento y sobre todo al poder que tiene la actitud. A ver, ¿cómo empieza todo esto? Pues la crisis arranca con un acto de puro orgullo del rey David. De repente, ordena un censo. Y ojo, no porque lo necesitara, para nada. Era más bien por vanidad, para medir su propia fuerza, ¿no? Un acto que, según nos dice el texto, hizo totalmente por su cuenta, sin siquiera consultar a Dios. Y la consecuencia de esta decisión, fue inmediata y, la verdad, devastadora. Una plaga que se llevó la vida de 70,000 hombres. O sea, 70,000. Es una cifra que te deja helado y que nos pone en perspectiva la verdadera magnitud de ese error. Claro, al enfrentarse a la cruda realidad, al horror de lo que sus acciones provocaron, el relato nos cuenta que David y los ancianos se caen sobre sus rostros. Y es justo ahí, en ese momento, que David asume todita la responsabilidad. Y fíjense bien en esto porque es un momento clave. Su confesión cambia todo el panorama. Pasa de ser un tema de orgullo nacional a uno de responsabilidad personal. Ya no se trata de miren qué poderoso soy, sino de yo soy el que pecó. Y justo aquí es donde la historia da un giro súper interesante. Nos va a presentar un contraste, pero un contraste fuertísimo entre dos personajes y, claro, sus actitudes. Y es que aquí lo vemos en acción clarísimo. Por un lado, el orgullo inicial de David y por el otro, chocando de frente la humildad, pero una humildad profundísima de un hombre llamado Ornán. Es literalmente un choque de mentalidades. Pero ¿quién era este Ornán? Bueno, pues era un propietario, un terrateniente. Y aquí viene un detalle interesante. A diferencia de sus hijos, que corrieron a esconderse, él se quedó firme al ver al ángel. Según el texto, esto es una señal de que andaba en buenos términos con Dios. Y aquí es donde vemos la generosidad de Ornán en todo su esplendor. Es increíble. Cuando David llega, Ornán no solo le ofrece la tierra, no. Le ofrece absolutamente todo lo que se necesitaba para el sacrificio. O sea, no se guardó nada, lo dio todo, así, sin más. Ok, esto nos lleva al momento cumbre, al punto decisivo de toda la historia. Y todo se centra en cómo va a responder David a esta generosidad tan apabullante de Ornán. Y la respuesta de David es no. Rechaza el regalo. Y con esto establece un principio que es fundamental. Un sacrificio de verdad tiene que costar. Tiene que tener un costo personal. No puede ser algo regalado, algo que no implique un esfuerzo real. Y es a raíz de este acto, de esta obediencia que le costó, que el lugar mismo se transforma. Lo que era, un simple campo de trabajo, una era para trillar trigo, está a punto de convertirse en algo con un propósito divino. Y este punto es crucial. De verdad, El mismo lugar que estaba destinado a ser un sitio de juicio, donde el ángel de la destrucción estaba listo para actuar, se convierte en el lugar de la salvación. Vaya cambio, ¿no? Lo que el análisis nos revela aquí es que Dios, al parecer, tenía un plan mucho más grande, un plan a largo plazo, porque este terreno pasa de ser el epicentro de una crisis a ser el lugar más sagrado de toda la nación. Sí, la mismísima ubicación futura del Templo de Salomón. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la lección? ¿Qué nos llevamos de esta historia de fracaso, arrepentimiento y al final de redención? Pues el punto central que nos marca la fuente es que, en la vida, casi todo es una cuestión de actitud. Y la historia de David y Ornán es el ejemplo perfecto de cómo Dios puede obrar de formas increíbles cuando las personas alinean su actitud para glorificarlo. Así que la historia nos deja con dos lecciones, o mejor dicho, dos modelos a seguir. Por un lado, ser como Ornán, humilde, dispuesto a ofrecerlo todo para honrar a Dios. Y por otro, ser como David. Bueno, como el David arrepentido. Aprender a reconocer las propias fallas y a ofrecer algo que de verdad valga, que nos cueste. No es elegir uno u otro, es la combinación de ambos. Y para David, esto no fue una lección de un día y ya. No, fue una transformación real, una que marcó por completo su legado. Se ve más tarde cuando dona personalmente tesoros inmensos de oro y plata para construir el templo. Se convirtió en un verdadero ejemplo de generosidad. Y así, esta historia del pasado termina haciéndonos una pregunta muy personal, muy actual, una pregunta que resuena hasta hoy sobre qué significa de verdad ofrendar algo,
¿Cuál es esa ofrenda que sí nos cuesta? Una reflexión final para quedarnos pensando después de este análisis.